Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de los diagramas de operaciones. Mi nombre es Isaac Guevara. Los integrantes del grupo son Arturo Graciano, Eric Malaver, Clemente Mantilla, Derian Marín y Eddie Jesús Murga. Estamos asesorados con el ingeniero Wilson González Abanto. Empecemos. El primer diagrama que vamos a ver es el diagrama de operaciones de procesos. La definición. ¿Qué es un diagrama de operaciones? El diagrama de operaciones del proceso también es conocido como DOP. El diagrama de operaciones es la representación gráfica de un acto que se va a elaborar, del acto a elaborar un producto, de forma simbólica. La importancia de un diagrama de operaciones es que clarifica el proceso. O sea, nos va a brindar una imagen clara de toda la secuencia que se va a llevar a cabo dentro del proceso. Cada acontecimiento que va a ocurrir acá dentro de ese proceso, este lo va a detallar. Facilita el estudio. Nos ayuda a estudiar las fases del proceso de una forma sistemática, ya que este se presenta de una forma simbólica a través de una imagen clara. Optimiza el manejo de materiales. Este disminuye las demoras y hace una comparación entre métodos, el cual va a eliminar el tiempo improductivo, o sea, lo que no sirve. También identifica la materia prima y la secundaria de cada proceso. Eso quiere decir que ¿a qué se refiere con la materia prima? O sea, lo fundamental para poder elaborar el producto. Uso y aplicaciones. El diagrama de operaciones se usa para visualizar la secuencia de la operación general, o sea, especificar los puntos que se realizan dentro del proceso productivo, dentro para poder elaborarlo. Y también donde se introducen los subensambles y los materiales de cada actividad. Como se puede ver acá en el diagrama, hay tres: materia prima secundaria y materia prima principal. Dentro de los cuales hay inspecciones, hay operaciones e inspecciones combinadas, los cuales presentan una entrada y salida también. Como se puede ver acá, una inspección para pesar, para calificar, operación de secado, de mezclado y también juntas, ¿no? Y al final obtenemos el producto. La simbología. Como se pudo apreciar en la diapositiva anterior, son tres nada más: operación, operación y inspección combinada. La operación está representada por un círculo. Es la parte del proceso cuando sufre una modificación interna o externa. La inspección es un proceso de examinación para la examinación de un producto para su verificación. ¿Y qué es la operación inspección? Es cuando se efectúa una operación y una inspección al mismo tiempo. Está representado por un círculo dentro de un cuadrado. Y eso es el ciclo del diagrama de operaciones de un proceso. En esta oportunidad solo presenta tres figuras. Las reglas de un diagrama de operación de un proceso. Identifica el componente principal, o sea, la materia prima, o aquel donde se desarrolla el mayor número de operaciones e inspecciones. Esto se refiere a la simbología. Si los componentes fueran en mayor número, se colocan derecha e izquierda en orden sucesivo de montaje. Cuando una operación o inspección se anota por debajo de una horizontal, quiere decir que se realiza sobre el conjunto y no sobre el componente que está en su vertical. Para representar la entrada o salida del material de un accesorio o accesorio que no siguen igual proceso en la planta, eso se refiere a los materiales comprados. Y para indicar la salida del material, o sea, las mermas, los desperdicios, se traza una horizontal hacia la derecha.
Y por último, para indicar los desmontajes de donde cada uno, para indicar los desmontajes, se siguen procesos diferentes para su repartición o procesos, pero al final vuelven a montarse. Es como se saca algo que ya no sirve y se lo vuelve a reutilizar, o sea, es algo como reciclable. Asimismo, para indicar las partes o componentes, siguen procesos diferentes y al final vuelven a juntarse para formar el producto final. Los formatos. Ya antes dicho, el diagrama de operaciones es un diagrama simbólico. Esta es una representación gráfica del proceso productivo y muestra la secuencia de las actividades en forma cronológica. Se representa los momentos en que ingresan los materiales directos e indirectos, materia prima, al proceso y la secuencia de operaciones e inspecciones que se llevan a cabo. Acá se va a determinar las operaciones, las inspecciones y operaciones e inspecciones combinadas. ¿Cuál es el objetivo? Mostrar una idea general del proceso o en conjunto. Estudiar los procesos relacionándolos unos con otros. Analizar la relación entre operaciones e inspecciones dentro del proceso. Y por último, estudiar las especificaciones de los materiales en relación con los métodos de fabricación. El diagrama, encabezado y materia prima. Encabezado. Acá se puede apreciar método, concepto programado, empresa, diseñado por, eso se da dentro de un proceso. Y la materia prima, como se puede ver acá, una operación para cortar y el tiempo. Una operación inspección con el tiempo, que es mezcla y verificar la temperatura. Y por último, una inspección que es pesar y lo que se lleva. En resumen, acá es un cuadro en lo que muestra la actividad, la cantidad y el tiempo. ¿A qué se refiere con cantidad y tiempo? ¿Cantidad de qué? De operaciones, inspecciones, combinada y el total. La cantidad de operaciones que se realizan dentro de un proceso. Si es que serían 5, se colocaría 5. El tiempo determinado, la suma de cada estación que demora una operación. Se suma el total, igual para inspección, el total de tiempo, la combinada, y al final es el total, la suma de las tres actividades que se van a llevar a cabo, con el tiempo especificado. El formato, acá se ve un plano que sería de una fábrica, y desde una secuencia desde los almacenes, ocurre por acá una inspección, almacén, un transporte, lo cual se está llevando a cabo dentro de un plano que va a llevar un proceso. Y por último, el ejemplo de una elaboración del pisco. Se utiliza huevo y pisco como materia prima. Lo primero, se realiza una inspección, verificar la calidad de los huevos, una operación, entrada de material, inspecciones, operaciones. Dentro del pisco se verifica la calidad y cantidad del pisco, se agrega azúcar, se agrega limón, se realiza una inspección nuevamente para verificar la cantidad clara de huevos. Y como operaciones se agrega cubos de hielo en la coctelera, se agregan todos los ingredientes, se sacude la coctelera y finalmente se sirve el pisco en copas. Hola con todos, soy Derian Marín y hoy les hablaré sobre diagrama, análisis de operaciones del proceso. Definición.
El diagrama de actividades del proceso, llamado DAP, es una representación gráfica simbólica del trabajo realizado o que se va a realizar en un producto a medida que pasa por algunos o por todas las etapas de un proceso industrial, ¿no? Usos y aplicaciones. El DAP útil para poner la manifestación costos ocultos como puede ser distancia recorrida, retrasos y almacenamiento temporales. El uso del diagrama favorece la comprensión del proceso a trabajarse de un dibujo y resume en tan solo una ilustración de todo un proceso que podría ocupar páginas si se redacta. Permite identificar los problemas y conocer en qué lugar surgen estos problemas, lo que posibilita ver con más facilidad dónde es necesario mejorar el proceso. Se identifica los pasos, los cuellos de botella, que son el tiempo que más demora, ¿no? Que nos demanda de más tiempo. Las responsabilidades y los puntos de decisión. Pueden servir como herramientas para la capacitación de nuevos empleos y para el continuo formación de aquellos que forman parte del proceso, para que ésta sea cada vez más eficiente gracias a las posibles mejoras extraídas de análisis del diagrama. También permite definir los límites del proceso de una manera clara, ya que muchas veces esto no está claro al trazarse de operaciones y acciones que van continuamente relacionados. Nos ayuda a establecer el valor agregado de cada operación que forma parte del proceso. Facilita el estudio y la aplicación de ocasiones para mejorar la actividad y su eficiencia. Y en modo de referencia para controlar y medir los procesos de operaciones realizados. Bien, vamos con lo siguiente, que son la simbología, ¿no? Bueno, en simbología tenemos 5 puntos importantes. El primero es operaciones, identificado con un círculo, ¿no? Se usa cuando se modifican intencionalmente las características físicas o químicas de un objeto o se está preparando para otra operación. Transporte, inspección o almacenaje. Se produce también una operación cuando el operario proporciona o recibe información y cuando planea o calcula, ¿no? El siguiente es transporte, uno de los más fundamentales, ¿no? Que está como una flecha, ¿no? Se usa cuando se traslada un objeto o cuando una persona va de un lugar a otro, excepto cuando el movimiento forma parte de la operación o es causado por el operador en la estación de trabajo. Y vamos con inspección, que es un cuadrado. Se usa cuando se examina un objeto para identificarlo o cuando se verifica la calidad o cantidad de cualquiera de esas características. Demora, representado por este dibujo, se produce cuando un objeto o persona espera la acción planeada siguiente, ¿no? Tiempo de demora. Almacenamiento. Está como un triángulo patas arriba. Se usa cuando un objeto se guarda o protege contra el retiro no autorizado.
las reglas. No, una regla más fundamental es que los dibujos, ¿no? Estén del mismo tamaño, el mismo espesor, ¿no? También determina que la empresa vendedora hace la entrega de la mercadería y transfiere los riesgos al comprador en el momento que se pone a su disposición sobre el medio de transporte, pero sin descargar en un lugar de destino, de modo que el vendedor asuma todos los costos y riesgos. Acá tenemos un diagrama de análisis de operaciones del cuero para sacar retrasos de cuero, ¿no? Corte de badana. Acá traslado el cuero al almacén. Se inspecciona el cuero, se almacena, se traslada a corte de cuero en piezas, se traslada al tercer piso. Corte de badana, ¿no? Esa es la forma de corte. Formato. Bien, acá en el formato, es una plantilla DAP, ¿no? Este es el formato que se utiliza en esta operación, ¿no? Que acá podemos poner objeto, fecha y actividades, ¿no? Y acá se describe, ¿no? Se describe el proceso. Claro, siempre se tiene que hacer solamente de un proceso, ¿no? La descripción puede ser 5, 10, los que es un proceso, luego la cantidad, la distancia y el tiempo que es para ejecutar ese proceso. Y luego acá marcamos con líneas, ¿no? Y al final contamos. Y acá de repente puede haber algunas observaciones. Vamos a ver con un ejemplo. Este diagrama es de producción de pan. Bueno, solamente lo que estamos viendo es esta parte de acá, que acá aún no se realiza. Producción de pan. Actividad, elaboración de pan. Método actual propuesto. Actividad, operación, transporte, espera, inspección, almacenamiento. Operario, panadero. Descripción de actividades, ¿no? Acá va toda la descripción, la cantidad. Pero esto vamos a ver en otro ejemplo que va acá. Acá, en resumen. Operación. 8 movimientos. Bueno, el de acá es el final, ¿no? Ya vamos acá. Actos. Cliente, ¿no? Ingresa a tienda y se dirige al postventa. Solicita formato y comprobante de cliente. Esto es operación. Verifica si cumple con las políticas de devolución. Esto es controles, ¿no? Ya. Llena campos asignados del formato. Esto es operación. Llama a la consulta del área. También es operación, ¿no? Se traslada al área de postventa. Esto es transporte. Se verifica el estado del producto. Esto es controles. Firma e indica el formato procedente. Operación. Se traslada a su área. Transporte. Genera la nota de crédito. Operación. Fotocopia de la nota de crédito y comprobante de pago. Operación. Entrega de la nota de crédito original al cliente. Operación. Se retira de tienda, transporte y almacena todos los documentos. Es operación. Que acá tenemos un tiempo de 1 minuto, de 0.5 minutos, 0.5 minutos, 1 minuto, 0.5 minutos, 1 minuto, 1 minuto, 0.5, 1 minuto, 2 minutos, 0.5 minutos, 0.5 minutos, 1 minuto, 0.5 minutos.
que en total todo este proceso nos demanda de un tiempo de 15.5 minutos y el costo es de 0.86 soles, ¿no? Bueno, gracias y doy pase a mi compañero. Mi nombre es Clemente Mantilla Ocas, soy integrante del grupo 1 del curso de Ingeniería de Métodos 1. En esta oportunidad vamos a abordar el tema del diagrama bimanual. Definición. El desarrollo del diagrama de procesos bimanual, también llamado diagrama de procesos del operario, es una herramienta que estudia los movimientos. El diagrama muestra todos los movimientos y trazos realizados por las manos derecha e izquierda, las relaciones entre las divisiones básicas de los logros desempeñados por las manos. Uso y aplicaciones del diagrama bimanual. El diagrama bimanual sirve principalmente para estudiar operaciones repetitivas y en ese caso se registra en un solo ciclo completo de trabajo. Los símbolos empleados son generalmente los mismos que en los demás diagramas, que son un círculo, tenemos una flecha, tenemos una figura en forma de D y tenemos un triángulo volteado hacia abajo. Pero se les atribuye un sentido ligeramente distinto para que abarquen más detalles. En un estudio de movimientos simples es un análisis por medios visuales de los movimientos hechos por cada mano a realizar un ciclo de trabajo y el perfeccionamiento final del método, eliminando los movimientos innecesarios y combinándolos así como variando su orden y simplificando los restantes. La simbología, como ya la mencionamos, tenemos el círculo que nos hace referencia a una operación. Se emplea para los actos de asir, sujetar, utilizar, soltar, etc. Una herramienta o pieza o material. Tenemos una flecha que significa el transporte. Se emplea para representar los movimientos de la mano hasta el trabajo. Herramienta o material o desde uno de ellos. Tenemos la figura en forma de D, que significa demora. Se emplea para indicar el tiempo en que la mano no trabaja, aunque quizás la otra trabaje. En este caso sería que al realizar una operación siempre empezamos a trabajar con la mano izquierda, entonces la mano derecha estaría en descanso. Tenemos la figura de un triángulo que significa sostenimiento. Se utiliza para indicar el acto de sostener alguna pieza, herramienta o material con la mano cuya actividad se está consignando. Las reglas de un diagrama binomial son las siguientes. El diseño del diagrama deberá comprender el espacio en la parte superior para la información habitual, es decir, un espacio adecuado para el croquis del lugar de trabajo y la información que se considere necesaria. También se debe considerar espacios para los movimientos de ambas manos y para un resumen de movimientos y análisis del tiempo improductivo. Estudiar el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar las anotaciones. Registrar una sola mano cada vez. Registra unos pocos símbolos cada vez. Al momento de recoger o asir otra pieza al comienzo de un ciclo de trabajo, se presta para iniciar las anotaciones. Conviene empezar por la mano que coge la pieza, primero por la que ejecuta más trabajo, luego se añade en la segunda columna la clase de trabajo que se realiza la segunda mano. Se registra las acciones en el mismo renglón cuando tienen lugar al mismo tiempo.
Eh, las acciones que tienen lugar sucesivamente deben registrarse en renglones distintos. Como acá podemos verificar, tenemos renglones donde se inicia la operación. En el primer renglón tenemos la mano izquierda y en el segundo tenemos la mano derecha. Cada una con sus respectivas operaciones que realizan. Se verifica si el diagrama, la sincronización entre las dos manos corresponden a la realidad. Procura registrar todo lo que hace el operario y evítese combinar las operaciones con transporte y colocación, o no ser que ocurra realmente al mismo tiempo. Acá vamos a explicar el diagrama sobre la operación de guardado de tinta. Como acá podemos obtener la descripción de la mano izquierda, que es la primera a realizar la tarea. Tenemos coge la caja, es una operación que está representada por el redondo, y en ese caso la mano derecha estaría en espera, que lo representamos con la D. En la segunda descripción de operación tenemos sostiene la caja, que está representado por el triángulo, y en la mano derecha tenemos la flechita que significa transporte, que es abre la caja. Tal como tercera operación también tenemos sostiene la caja, representada por la misma figura, y la mano derecha cambia de operación, que tenemos la figura de redondo, que en este caso realizaría la operación de agarrar el inyector. Siguiendo con las mismas operaciones en la mano izquierda, tenemos una variación en la mano derecha, que es la de transporte, que es introducir el inyector, y le sigue la siguiente operación, que es una operación agarra el frasco, y por siguiente operación tenemos un transporte nuevo, que es introduce el frasco a la caja, y luego tenemos otra operación, que es cerrando la caja. Y luego en la mano izquierda tenemos una operación en espera. En este caso solamente trabaja la mano derecha, que hace una operación de agarrar la caja, y finalmente la mano izquierda sigue en espera. Con la mano derecha empieza a hacer un transporte, que es colocarla a la mesa, que coloca la caja a la mesa, ¿no? Tenemos el resumen, ¿no? Que es el método, que abajo tenemos operación. En la mano izquierda hemos tenido una operación y en la mano derecha 4 operaciones. Este transporte con la mano izquierda no hemos tenido ninguna, y con la mano derecha hemos tenido 4. Demoras hemos tenido con la mano izquierda 2 y con la mano derecha 1. Tiempos de sostenimiento tenemos con la mano izquierda 6 y con la mano derecha no tenemos ninguna. En total tenemos en la mano izquierda tenemos 9 operaciones y en la mano derecha también tenemos 9 operaciones. El formato ya le tenemos presentado también acá, que lo presentamos cada figura con sus reglones. En este caso sería pertenecería una 4 a la mano izquierda y 4 a la mano derecha. Ejemplos aplicativos del diagrama bimanual. Primer movimiento, manos en espera. Segundo movimiento, mano izquierda al sacapuntas y mano derecha al lápiz. Tercer movimiento, tomamos al sacapunta, movimiento mano izquierda, y sostenemos el lápiz, que es con la mano derecha. Cuarto movimiento, acomodamos el sacapuntas, mano izquierda, y mano derecha traslada el lápiz a la posición. Quinto movimiento, ponemos en posición sacapuntas, que es con la mano izquierda. Insertar el lápiz, que teníamos una operación de transporte con la mano derecha. Sexto movimiento, tenemos sostener
el sacapuntas, que está representado por el triángulo, que lo realizamos con la mano izquierda, y dar tres veces vuelta al lápiz con la mano derecha, que en este caso se representaría con el círculo de operación. Y el séptimo movimiento debemos mantener el sacapuntas en posición, lo representaríamos con un triángulo, que es sostenimiento, y sacar el lápiz de la mano derecha, que lo representaríamos con una flecha. Acá le tenemos representado ya en el cuadro, que es el sacador de puntas, que como ya le íbamos explicando, con la mano izquierda teníamos una esfera, y con la mano derecha también teníamos una esfera. Acá lo tenemos más detallado ya en el ejemplo. También tenemos un siguiente ejemplo aplicativo, y acá lo vamos a detallar un poquito más en el cuadro. Acá tenemos el sostiene el tubo, que tenemos acá con la mano izquierda el sostenimiento, y luego vamos a la operación de la mano derecha, que es recoger el imán. Y como siguiente operación tenemos asta de plantilla, que es operación de transporte y con la mano derecha tenemos sostiene la lima, que es está representado por el triángulo. Acá lo tenemos ya más detallado el procedimiento que se realiza, y abajo tenemos el resumen, ¿no? Que en este ejemplo hemos tenido operaciones con la mano izquierda, hemos tenido 8, y con la mano derecha hemos tenido 5. Transporte con la mano izquierda 2, con la mano derecha 5, y en espera no hemos tenido ninguno. Sostener hemos tenido 4 en cada mano. Inspecciones no hemos tenido, y un total de 14 operaciones por cada mano. Bueno, muchas gracias. Ahí hemos terminado con mi exposición de mí. Va a seguir mi compañero exponiendo los siguientes temas. ¿Qué tal? Bueno, continuando con la presentación, hoy vamos a tocar el tema sobre el diagrama de recorrido. Mi nombre es Arturo Graciano y adelante. Presentamos primero qué es el diagrama de recorrido. Esto muestra un recorrido de un producto sobre una superficie física, tomando en cuenta las operaciones, inspecciones, demoras, transporte y almacenamiento, por lo que es similar al diagrama de flujo. Esto es una idea gráfica de un proceso de negocios desde el comienzo hasta el final, ya que refleja cómo fluyen las tareas, acciones o recursos individuales entre las diferentes personas o grupos. Las tareas generalmente se representan como cajas y diamantes, aunque se pueden usar imágenes o incluso fotos reales. Cada forma o imagen conecta una a otra mediante una flecha, y esto muestra cómo se relacionan estas tareas entre sí y cómo se debe hacer cada tarea. ¿Para qué sirve un diagrama de recorrido? Sirve para mostrar la secuencia del flujo de los materiales por un sistema a través de varios equipos, detallando las conexiones de ese flujo y las condiciones de operación por todo el diseño de la planta, ya que es necesario conocer y leer los diagramas de recorrido porque es el principal método para detallar un proceso de producción. Además, es la forma más efectiva de transmitir información sobre el diseño de un proceso con el uso de estos diagramas. Esta herramienta simple, junto con otros métodos de mejora, ha ayudado a las empresas a mejorar sus procesos para seguir siendo competitivos en un mercado de crecimiento.
Básicamente, consiste en realizar una profunda inmersión en la forma en que actualmente se realizan las tareas de organización. Esto incluye la secuencia que se completa el trabajo y la responsabilidad de los diferentes empleados, como la mejora del proceso, la visión general del proceso y brindar un contexto más amplio. Y tenemos los usos y aplicaciones. Estos usos se utilizan para mostrar la secuencia del flujo de los materiales por un sistema a través de varios equipos. Se detalla la conexión del flujo y las condiciones de operación para todo el diseño de la planta. En las aplicaciones es principal este diagrama averiguar fácilmente la distancia que recorren los operarios, los materiales o las máquinas en la planta. También se aplica para visualizar los transportes, los avances y el retroceso de las unidades, que pueden ser un cuello de botella, a fin de analizar el trabajo para ver qué se puede mejorar. En la simbología podemos encontrar que es la operación, inspección, la inspección que se realiza junto con una operación, el transporte, almacenamiento y el retraso. Pero, ¿cómo se hace este diagrama? Primero tenemos que seleccionar el proceso. Esto tiene la intención de analizar y qué se espera descubrir. También es importante distinguir que el diagrama de recorrido va a representar un proceso que actualmente o lo que se espera implementar en un futuro. Definir el punto inicial y final. Esto depende del recorrido del proceso, pero se tiene que asegurar y tener un punto claro de partida y un objetivo final. Recolectar la información. Aquí se tiene que hacer en las diferentes personas y departamentos, ya que se recopila la información para garantizar que el diagrama de recorrido sea lo más preciso posible. Eliminar las ineficiencias. Estos se clasifican en imprescindibles, normales, útiles y no necesarias, ya que ayudarán a agilizar el proceso y asignar los trabajos a las personas apropiadas. Diseñar el recorrido. Ahora, esto convierte todos estos datos en imágenes que se pueden visualizar a plena vista, ya que pueden ser un mejor sistema de recorrido y que los empleados puedan identificarlo un poco fácilmente. Analizar los resultados. Esto puede mejorar la eficiencia a través de la automatización, ya que son cuestiones válidas a tomar en consideración. Y en el contenido del diagrama, ¿qué es lo que se puede encontrar? Esto muestra el flujo de materiales, además de los equipos involucrados en el proceso. Bueno, en general solo muestra los equipos principales y no muestra los detalles. Y lo que debe de incluir son los símbolos de los equipos principales, nombres y números de identificación, las principales líneas de derivación y recirculación, los controles que afectan el funcionamiento del sistema, la interconexión con los otros sistemas y los valores nominales del sistema y valores operativos. En las reglas podemos encontrar 4. En el primero, trazar un esquema de la disposición de las instalaciones, piso y edificios en el que se debe mostrar la ubicación de todas las actividades que se han registrado, pero previamente en un cursograma analítico. Para la segunda regla, las actividades se deben de localizar en el lugar en el que suceden y se deben identificar por medio de un símbolo y un número que debe corresponder al que se le asignó en el cursograma analítico.
Para la tercera regla, estos siguen a los operarios. Los materiales o los equipos deben ser trazados con líneas y la dirección de dicha ruta debe de identificarse por medio de flechas que apunten con la dirección del recorrido. Es necesario utilizar líneas de color diferente para hacer evidente su recorrido o en el caso en que se desea representar el método. Y para la cuarta regla, la información debe contener este diagrama: un encabezado que indique cuál es el recorrido, un título que indique el proceso que se está analizando y la nomenclatura referente a las instalaciones de la planta. Para los formatos podemos apreciar los siguientes: constituidos por las actividades, métodos, objetos, los lugares, las simbologías que están hechas en una ficha, para que así tengan un mejor orden y una mejor condición en la hora del trabajo. Ahora, en los ejemplos podemos apreciar el estudio de los tiempos y movimientos en el proceso de producción de una industria manufacturera. Por ejemplo, tenemos el recorrido del tratamiento de aguas residuales. Primero se puede apreciar el ingreso de las aguas residuales, que va a un primer punto de salida que es el basurero, y la salida del basurero que se va a los desechos. En el segundo proceso, en la cámara de arena, también se encuentra otro proceso que va llegando a su final, que es el basurero. Esto también va a la salida. Para el tercer proceso de las aguas, el primer tanque de sedimentación. Esto pasa por el proceso y va al biotratamiento. Y esto va avanzando a la sala de sopladores, que va tratando el agua. Posteriormente, esto va al segundo tanque de sedimentación, que es un efluente del tratamiento secundario, que puede ser una posible salida. Luego va al tercer tanque de sedimentación, donde el agua sigue siendo procesada para que tenga una mejor calidad. Y finalmente se va al tratamiento del agua, para que esto pueda tener una descarga de agua del tratamiento terciario. Y es así como el diagrama de recorrido va a cada proceso con sus diferentes reglas y procesos que va analizando y continuando. Y le damos el pase al siguiente compañero. Definición: diagrama de hilos. El diagrama de hilos es un tipo de diagrama con el cual se pueden medir distancias o recorridos utilizando un hilo. Generalmente se utiliza para medir el trayecto del material o los trabajadores dentro de un proceso productivo. La medición de dichos trayectos se realiza de forma presencial, anotando los sucesos más importantes del proceso y midiendo las distancias y los tiempos del mismo, para luego pasarlas al diagrama. Uso y aplicaciones. 1. Medición de distancias totales recorridas. Utilizando un diagrama de hilos, es posible establecer las distancias totales recorridas por el material o los operarios dentro de un proceso productivo en un tiempo determinado. Por ejemplo, se puede medir qué distancia recorre un encargado de repartir materiales dentro de una fábrica en un día. 2. Disminución de recorridos. También se puede utilizar para disminuir los recorridos o los trayectos que realizan los materiales o los operarios dentro de un proceso productivo.
Esto se debe a que, al tener una buena representación de los trayectos, es posible visualizar los que trayectos se pueden modificar para que los movimientos sean más eficientes. Ejemplo, si en una fábrica el material pasa siempre de la máquina A a la máquina B y éstas se encuentran a gran distancia, esto puede ser fácilmente corregido para que el proceso demore menos tiempo. 3. Visualización del recorrido. Una de las principales utilidades del diagrama de hilos es la visualización detallada del recorrido que efectúan los trabajadores o los materiales dentro de un proceso productivo. Por ejemplo, esto permite ver cuál trayecto es el que se recorre más veces, cuál se recorre menos y si se pueden hacer mejoras en los mismos. Simbología utilizada. Simbología utilizada. El diagrama de hilos es un plano modelo a escala en que se sigue y mide con un hilo el trayecto de los trabajadores, de los materiales o del equipo durante una sucesión determinada de hechos. Por eso, tiene que estar dibujado exactamente a escala y no con el diagrama de recorrido común, que puede ser aproximado con tal que lleve anotados las distancias que interesan. Reglas. Disposición con componente principal fijo, en el que el producto se elabora no se desplaza en la fábrica, sino que permanece en un solo lugar y por lo tanto la maquinaria, la mano de obra y demás equipos necesarios se llevan hacia él. 2. Disposición de proceso o función, en el que todas las operaciones de la misma naturaleza están agrupadas. 3. Disposición por producto en línea o en serie. En este caso, la maquinaria y equipos necesarios para fabricar y determinar producto se agrupan en una misma zona y se ordenan de acuerdo con el proceso de fabricación. 4. Disposición por grupo o en cédula de trabajo, en el que posibilita la ampliación de métodos de producción por grupos. Es decir, el equipo de operarios trabaja en un mismo producto y tiene a su alcance todas las máquinas y accesorios necesarios para completar su trabajo. Formatos. 1. Determinar el sector. Determinar cuál es el sector sobre el cual se realizará el estudio. 2. Confeccionar el plano a escala. Se colocan los diferentes puestos de trabajo que se encuentren. 3. Realizar las observaciones. Anotar los hechos o eventos. 4. Ubicar los puntos de parada y cambio de dirección. Se ponen los alfileres o chinches en puntos de parada. 5. Trazar el recorrido. Se usa un hilo para trazar los pasos. 6. Calcular las distancias recorridas. Se mide el hilo utilizado para ver las distancias recorridas. 7. Mejorar el proceso. Se puede realizar otro proceso cambiando de posición algunas máquinas. Ejemplo, diagrama de hilos. Llegada de los productos al área de producción. Llegada de los proveedores. De ahí a la revisión de los productos si son los correctos, si no presentan ningún daño o se encuentran en mal estado, 10 minutos. De ahí, traslado de productos al almacén, 10 minutos. De ahí, surtido en stock al área de producción, 20 minutos. De ahí, registro en la base de datos de todos los artículos recibidos, 20 minutos. Continuando con la exposición que realizó mi compañero Edwin Murga, mi nombre es Eric Malaver y continuaré con el diagrama de hilos. El diagrama de hilos es un tipo de diagrama con el cual se puede medir distancias o recorridos utilizando un hilo. Generalmente se utiliza para medir el trayecto del material o los trabajadores dentro de un proceso productivo. La medición de trayectos se realiza de forma presencial, anotando los sucesos más importantes del proceso y midiendo las distancias y los tiempos del mismo, para luego pasarlas al diagrama. De esta forma, por ejemplo, se podrá establecer si los trayectos son los más eficientes o se debe realizar cambios para mejorarlos. Un diagrama de hilos puede ser utilizado con varios fines.
Como dato importante, el diagrama de hilos es una de las técnicas más sencillas pero más eficaces dentro del estudio de métodos. Usos y aplicaciones. Dentro de los usos y aplicaciones, como primer punto, tenemos la medición de distancias totales recorridas. Quiere decir que utilizando un diagrama de hilos es posible establecer las distancias totales recorridas por el material o los operarios dentro de un proceso productivo en un tiempo determinado. Por ejemplo, se puede medir qué distancia recorre un encargado de repartir materiales dentro de una fábrica en un día. Como punto 2 tenemos la disminución de recorridos. El diagrama de hilos también se puede utilizar para disminuir los recorridos o los trayectos que realizan materiales o los operarios dentro de un proceso productivo. Esto se debe a que, al tener una buena presentación de los trayectos, es posible visualizar qué trayectos se pueden modificar para que los movimientos sean más eficientes. Por ejemplo, si una fábrica el material pasa siempre de la máquina A a la máquina B y estas se encuentran a gran distancia, esto puede ser fácilmente corregido para que el proceso demore menos tiempo. Punto 3. La visualización del recorrido. Una de las principales utilidades del diagrama de hilos es de la visualización detallada del recorrido que efectúan los trabajadores o los materiales dentro de un proceso productivo. Por ejemplo, esto permite ver cuál es el trayecto que se recorre más veces, cuál se recorre menos y si se pueden hacer mejoras. El diagrama. El diagrama básicamente consta de un tablero de cartón, corcho, madera sobre el cual se dibuja a escala el plano del sector en el que se desea medir. Este debe incluir la disposición de máquinas, puertas, bancos y cualquier otro tipo de objeto que influya en el recorrido. Además, se utilizan alfileres o chinches para establecer los puntos en donde se detiene o cambia la dirección de persona o el material cuyo trayecto se está midiendo. Finalmente, para realizar la medición se emplea un hilo en el cual va pasando por cada punto el recorrido. El diagrama de hilos es un plano modelo, como lo vamos a repetir a escala, que se mide con un hilo en el trayecto para ver el trayecto de los materiales, trabajadores. Las reglas. Primera regla, la disposición con componente principal fijo, en el que el producto que se elabora no se desplaza en la fábrica, sino que permanece en un solo lugar y por lo tanto la maquinaria, la mano de obra y demás equipos necesarios se llevan hacia él. Segundo punto, disposición por proceso o función, en el que todas las operaciones de la misma naturaleza están agrupadas. Como tercer punto, la disposición por producto en línea o en serie. En este caso, la maquinaria y equipos necesarios para fabricar determinado producto se agrupan en una misma zona y se ordenan de acuerdo con el proceso de fabricación. Como cuarto punto, disposición por grupo o en célula de trabajo. Es el que posibilita la aplicación de métodos de producción por grupos. Es decir, el equipo de operarios trabaja un mismo producto y tiene a su alcance todas las maquinarias y accesorios necesarios para completar su trabajo. Los formatos o cómo se hace un diagrama de hilos. Primero se determina el sector. Determinar dónde es el sector en el que se realizará el estudio. Como segundo punto, confeccionar el plan a escala. Este es un punto muy importante ya que los demás diagramas, por ejemplo el diagrama de recorrido no se realiza a escala. Tercer punto, realizar las observaciones. Tenemos que anotar los hechos o eventos. Cuarto punto, ubicar los puntos de parada y cambio de dirección. Se ponen los alfileres o chinches en puntos de parada para diferenciar los recorridos que va realizando las maquinarias o los operarios. Quinto punto, trazar el recorrido. Se usa un hilo para trazar los pasos. Calcular la distancia recorrida. Se mide el hilo utilizado para ver la distancia recorrida. Mejorar el proceso. Se puede realizar otro proceso cambiando de posición algunas máquinas. Muchas gracias.